saturar, ¿verdad? Que quede más grueso el libro, yo no me escapó la palabra, justificado, ¿verdad? Así como muy completa, como decimos, porque aquí dice, ay, que gano con esto de que los segmentos sean paralelos, o quién me dice eso de qué tal cosa. Entonces ahí está lo que hablamos, el teorema fundamental, ¿verdad? De la proporcionalidad. Entonces eso de repente ustedes tendrían que agregarlo. Aunque aquí lo digo, divide los lados, ajá, aquí está, en segmentos que son proporcionales, y ahí está dicho. Entonces, luego con eso nosotros venimos y planteamos, ¿qué ganamos con eso? Aquí está, que el segmento, ya dijimos, una de ellas, porque son varias, CE, está, es ACD, lo estoy tomando en esta dirección para acá, y luego digo AE, que es válido también, ¿verdad? Este es a este, como este es a este. Y una vez que planteamos, pues ya solo aplicamos una incógnita y rapidísimo tenemos ahí para concluir. En este otro, que también habíamos dicho, aquí está el enunciado, ahí están los datos. Aquí ya habíamos ayer adelantado un poquito el análisis. Habían dicho que los tres ángulos, el ángulo B, el ángulo ECD y el ángulo E, mire que aquí en este dice, ¿por qué solo ocupa una letra? Ah, porque aquí solo hay un ángulo, no tengo ningún problema. Aquí no, aquí tengo quizás tres. Pero aquí también solo tengo uno, pero eso es válido. Que escriba solamente esto. Y me dicen que el ángulo B es recto, no solo uno, si los tres son congruentes, los tres son rectos. Por eso aquí tengo, ya eso está, pero haciendo descansar mucho la vista. Y luego los otros elementos. Aquí también está el otro criterio cuando tenemos rectas paralelas. El hecho de que tengamos, de que este ángulo de acá es congruente con este y congruente con este, entonces nosotros podemos concluir de que en efecto estas rectas son paralelas, porque este ángulo, no importa, mire que aquí la figura está bien rara, está como girada, pero no importa, la figura pueden dármela como quiero. Este ángulo, este de acá, se siguen llamando ángulos correspondientes. Y como me dicen que son congruentes, entonces ángulos correspondientes congruentes me determinan rectas paralelas. Entonces, lo mismo puedo hacer con relación a este ángulo y a este que tengo acá. Entonces, si de igual forma son congruentes, este ángulo, ojo aquí, mire, este ángulo y este que tengo acá, ya no se llaman correspondientes, sino que se llaman ángulos internos a un mismo lado. Pero si este mide 90, aquí nosotros podemos ver que este también mide 90. Entonces, aunque se llamen ángulos internos a un mismo lado, ya me dicen que son congruentes para asegurarme entonces de que aquí también tengo ese segmento que son paralelas. Y además son suplementarios, ¿verdad? Porque no es el hecho de que sean congruentes, sino que sean suplementarios. El suplemento de 90 es 90. Pero lo que nos interesa acá es concluir de que las rectas son paralelas. Entonces, si son paralelas, entonces yo tomo la relación acá. Cualquiera de ellas, igual que en el anterior. Este es a este, como este es a este, o este es a este, como este es a este, como lo quiera hacer. Y ahí lo demás es pura algebraico. Aquí veamos que me dicen que AD biseca el ángulo A. Y luego con las medidas. Bisecar, ya sabemos que ese segmento AD lo que hace es determinarme dos ángulos que son congruentes. Y yo vengo y lo tengo por acá. Ya, y digo, ¿y qué gano con eso? Por allá también había una propiedad que decía que la bisectriz me determinaba segmentos proporcionales, ¿verdad? Entre el lado donde se ha intersecado y los otros lados que forman el ángulo, al cual me dicen que es bisectriz. Entonces, y si es así, entonces yo tomo la proporción. Mire, dice A es a C, entonces a este lado es AB, como CD que tengo acá es ABD o ADB, como quiera escribirlo. Una vez que hemos planteado, este es por propiedad de la bisectriz. La bisectriz, por allá recuerdo que mencionamos algo y dijimos, después de los postulados, antes de los postulados, habíamos hablado de esta propiedad. Entonces, sí, y aquí lo digo, si yo no me acuerdo el número, entonces usted diga por propiedad de la bisectriz, que me determina ya todo lo que dice por ahí. Entonces, una vez que planteamos, sustituimos, y una vez que sustituimos, el despeje es elemental. Entonces vea que como que el peso aquí está en la justificación.
aquí está. Aquí está el paralelismo que nos están dando. Y me están preguntando la longitud del segmento BD, el segmento AD, igual me pueden preguntar del segmento AB. Los ejercicios cambian, depende de los datos que nos dan. No siempre me van a preguntar. De repente usted aquí me dice, y me pueden preguntar de E, no se lo pueden preguntar. Y BC tampoco. Para poderle preguntar uno de los dos, tienen que darle uno, o le dan DE o le dan BC. Si no, no lo puede contestar. Ahí hay una propiedad, recuerdan, ¿verdad? Que decíamos que si D y E son puntos medios, entonces la longitud de este segmento es un medio de la base. Entonces, ellas están relacionadas, pero aquí nadie me dice, aquí no estoy leyendo, entonces no podemos asumir nada. Además, no conozco ese dato. Pero aquí tenemos ya completo todo lo que me dicen. Igual, mire, si ya me dicen que son paralelas, yo no tengo que andar buscando otra cosa, a menos que se me olvide esa propiedad, entonces tendré que buscar otra opción. ¿Y cuál es la otra opción que debo buscar? Como dentro del dato me dicen que BC es paralelo a DE, entonces empiezo a jugar con este ángulo y digo que el ángulo B es correspondiente con el ángulo ADE. ¿Ya? Y porque son congruentes, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Aquí ya me dicen que son paralelas. Puedo decir también que el ángulo C, si así lo quiero, el ángulo C es es correspondiente entre paralelas con el ángulo AED. Y como son correspondientes entre paralelas, también son congruentes. Entonces yo digo, ya tengo dos datos. Recuerde que en la semejanza solo necesita dos datos, dos ángulos, ya los tiene. Alguien dice, ¿y para qué voy a estar haciendo este? Si ya sé que A es un ángulo común para el triángulo BAC y para el triángulo DAC. Perfecto, también usted solo necesita dos datos. Y si da los tres, pues mientras no diga mentiras, no hay ningún problema. ¿Usted quiere trabajar más? Trabaja. Pero aquí hemos dicho que va con dos ángulos. Entonces, si ya tengo esos dos ángulos, pero ojo, aquí, entonces si me voy por ese camino, mire que es más largo, me voy por ese camino, entonces tengo que plantear bien la proporción. Puedo decir triángulo BAC. Si dije BAC, que es semejante, ¿con cuál dijimos que es el congruente del ángulo B? Con este que está aquí. Y el vértice, por lo menos la letra que está en medio de ese ángulo es D, que es la que vamos a tomar. ¿Ya? DAE. Y ahora empiezo, ¿ya?, a decir lados correspondientes. Ojo, ¿verdad? Aquí debo tomar todo el lado que tengo acá, entre este otro, y luego todo este que está acá, entre este otro. Pero entonces yo tengo que saber cuánto vale D, ¿ya? Por ahí de repente lo puedo tener, si todo este mide 12, entonces este mide, aunque no lo necesito, porque yo conozco este. Y al ser paralelas nosotros tenemos más cosas. Pues decir, ¿para qué me voy a complicar? Mejor digo que X es a 5 y que luego X más 4 es a esto que lo podemos obtener, que es 7, ¿verdad? La diferencia de, con razón ahí andaba un 7, que yo decía, este 7 que anda haciendo ahí. Y este 7 es de aquí. Decía ahí. Entonces, aquí es lo que le está dando la otra opción, que es este de acá. Pero aquí lo tenemos y es más rápido, mucho más rápido. Este también está resuelto. Este no está. Vamos a ver este que está aquí. Ejercicio no desarrollado en el material. Entonces dice, en base a la figura dada y con los datos mostrados, con DE paralelo a AC, BD igual a 2, AD igual a 6 y AC igual a 12. Obtener DE. Miren. Vamos a rellenar los datos. DE paralelo. Que aquí está esto, me puede servir. Ahí lo puedo tener. Luego dice BE igual a 2. Vamos a ver si con esto me los traigo todos para no estar jugando. Este es 6 y este es 12. Yo creo que vamos bien por acá. Ahí lo tengo. Vamos. Entonces me piden obtener DE. Entonces, ojo aquí. Ojo aquí. Mire que ahí no me sirve el de las rectas paralelas,
porque digo, ¿y entonces qué? No conozco este dato, no conozco este dato, pero de todas formas no le están pidiendo, el que le están pidiendo es DE. En este ejercicio sí está obligado a probar la semejanza entre los dos triángulos. Y entonces usted dice, ¿para qué me dan la paralela entonces? Ah, es que si no le dan esas paralelas, no podrá probar la semejanza entre los dos triángulos. Entonces siempre le van a dar la información necesaria para poder trabajar. Entonces hace el mismo análisis y dice, y entonces, mire el que acabamos de hacer, que ganábamos cuando teníamos dos rectas paralelas. Bueno, que los ángulos correspondientes entre esas paralelas son congruentes. Y puedo hablar también que el ángulo B es un ángulo común, claro que lo puede hacer. Voy a jalarme esto de aquí, si es esa opción la que tengo. Parece que por ahí va. ¿Ves? Mire, es análisis verbal que estamos haciendo. Después vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el ángulo A y el ángulo BDE, primero voy a decir esto, ¿verdad? Que son paralelas y por dato. Entonces, que el ángulo A y el ángulo BDE son ángulos correspondientes entre paralelas, luego congruentes. Ahí dije todo. Ahí dije todo. Entonces usted dice, no vi este ángulo que está aquí que sea congruente, pero puede ver este también, este y este. Mire qué pasa si yo me llevo esto por acá. Me parece que queda como demasiado saturada la figura y no es necesario. No es necesario. Entonces dice, ¿para qué va a estar perdiendo tiempo? Entonces, mejor quítelo y deje porque ya tiene esos dos. Quiere dejar este y quiere y esto, pues no es que esté malo, no es que esté malo. Más la figura sin nada de datos es fea. Es porque no me facilita, pero muy saturada es fea porque me confunde. Lo necesario. Y empezamos entonces a probar, ¿verdad? A llegar a formar la proporción. Es lo que voy a decir con todo lo que he dicho. DE, segmento de paralelo a C por dato. Y luego lo otro. ¿Ya? Decimos ángulo A y ángulo B de ángulos correspondientes entre paralelas, luego congruentes. Lo tengo en la figura. Sí, es cierto, pero yo tengo que decir por qué. Y ese por qué es lo que lo estamos haciendo en la forma escrita, ¿verdad? No con la figura. Ya tengo un elemento. El paralelismo, pues sí necesitaba, porque si estas no son paralelas, no puedo decir que no son congruentes. Yo necesitaba lo del paralelismo. Entonces, no siempre que le den paralelas es que va a poder aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad. Y luego usted señala que el ángulo B es un ángulo común a los dos triángulos. ¿A qué triángulo? Al triángulo ABE y al triángulo DBE. Y ya tiene los dos datos. Y luego ahora me cuido. Mire, el vértice A con el vértice del otro que es congruente y que es D. Estamos escribiendo a la derecha, a la izquierda, a la derecha. O escribo de un solo. Triángulo ABC. Entonces me cuido en el siguiente. Digo, ¿y quién es el congruente al ángulo A? D. ¿Y quién es el congruente al ángulo B? B, porque es un ángulo común. Y el otro que me sobró, al que me sobra. Ahora que ya vimos que los triángulos son semejantes, entonces vengo y planteo. ¿Qué significa que los triángulos sean semejantes? Lo que necesito. No quiero decir que los ángulos son congruentes porque no me sirve de nada. Estamos obteniendo longitudes. Entonces voy con los lados. Que los tres lados correspondientes son proporcionales. Eso es lo que necesito. Seguro que no me pueden preguntar, aquí al contrario, no me pueden preguntar de N y F. Yo necesito conocer uno de ellos. Algo tiene que dar. Entonces, voy a decir que el segmento AB, mire, es ADB. ¿Ya? Todo el segmento AB es ADB, como cualquier otro lado, para plantear los tres. Como BC es ABE y como el tercer lado AC es AD. Ahí voy a dar cuenta de por qué sustituya a donde tengo solo una incógnita. Y ojo, antes tengo que decir que los triángulos son semejantes por el lado, ángulo, para semejante. Vamos a ver si escribí algo aquí o no escribí nada. Aquí está. Por dato, ¿verdad?
el ángulo, creo que está por acá la figura. Aquí está, creo que la copié y no está narrada. No. Aquí para tenerla más cerca. Ahí está, miren que el ángulo PDE y el ángulo A son congruentes, pero aquí tengo que decir por qué son congruentes, mire, ya que es un ángulo correspondiente entre paralelas. Pues lo estoy garantizando, asegurando que son congruentes. Y luego digo que ángulo B es congruente con ángulo B, ya que es un ángulo común a ambos triángulos. Listo, ¿verdad? Con los dos elementos. Para concluir, todo esto antes de cualquier proporcionalidad. No va esto, no tiene sentido todo lo demás que diga. Esto es lo puesto en el ejercicio aquí. Entonces ahora dice, ya tengo mis dos datos, entonces ya puedo hablar de la semejanza. Fijo el primer triángulo, digo ABC semejante a. ¿A quién le corresponde A? D. Porque estoy hablando del triángulo, lo voy a decir al revés. Estoy comparando con el triángulo EBD. Entonces, con ese triángulo, ¿cuál es el que corresponde a? Aquí lo tengo marcado, eso me sirvió. D. Y luego, ¿cuál es el otro que tengo aquí? B. ¿Y cuál es el congruente con él? B, que es el mismo. Y el que me sobró, que es C, con el otro que me sobró, que es E. Entonces aquí tengo por el postulado ángulo, ángulo para semejanza. ¿No quiere escribir este símbolo? Entonces escribe con palabras. Y ahí va. ¿Qué gano entonces con ello? Todo lo que le había dicho. Aquí viene, miren, la proporción. AB es a BD, como BC es a BE y como AC es a D. Esta representación es única, ya dije, del grande al pequeño, del grande al pequeño, del grande al pequeño. ¿Quiero hacerlo al revés? Hágalo. Del pequeño al grande, me regreso al pequeño al grande, me regreso al pequeño y al grande. Al sustituir, aquí nos damos cuenta. ¿Cuáles debo tomar? Incógnita, incógnita, no me sirve. Dato, 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 incógnita. Entonces voy a comparar la primera con la última. Y cuando comparamos, listo, ¿verdad? Para obtener el valor para DE. Y luego solo concluimos porque eso es lo que nos están preguntando. Mire este otro que está por acá. En base a la figura dada y con los datos mostrados, aquí me dicen que el segmento BD aquí está, es perpendicular a AB. Me dicen que mide 5, ese mide 4 y me piden ese, este de acá. Otra vez, los datos, urgentes esos datos. Aquí los tengo para llevarlo. Me piden ese. Ahí está. Ahí está. Ojo, aquí también es fácil, nosotros podemos decir que estamos en el tema de semejanza, ya sé que tengo que aplicar semejanza en la tarea o en el examen por allá, usted tiene que saber qué es lo que le están dando. Entonces, con solo esa figura que usted está viendo por allá, dice, ¿dónde voy a aplicar congruencia ahí? No puedo aplicar congruencia por ahí porque esos triángulos, a menos que me hayan dado la figura fea, ¿verdad? Como uno dice, y luego voy a ver, pero haciendo el análisis uno se da cuenta de algo. Entonces, ya tenemos los datos. Los datos que están dados en la figura. Por ejemplo, me dan la medida del ángulo C, por facilidad, que es la medida del ángulo CBD, que es teta. Pero también me dice que la medida del ángulo A es teta. Entonces tengo al menos una pareja de ángulos ahí entre esos triángulos que son congruentes. Entonces digo, ¿será que me conviene? Mire que ahí tenemos 3 triángulos. ¿Será que me conviene analizar el triángulo ACB con el triángulo ADB? ¿O será que ese mismo primero que dije con el triángulo CBD? Depende de los datos como nos están dando. O sea, que este pequeñito con este otro de acá no lo sabemos. Entonces, en el camino de todos los análisis que estamos haciendo, nosotros nos damos cuenta. Entonces dice, yo tengo una pista, que este ángulo de acá es congruente con este que está aquí. Entonces dice, bueno, voy a intentar ver si este triángulo grande que tengo acá puedo encontrar los datos para concluir, ¿verdad? Que sean semejantes o que sean congruentes con este que tengo acá. Porque ese es el dato que está por ahí. Entonces dice, bueno, para que me incluya este y este, tengo dos opciones, este chiquito de acá y este de acá. Pero me deja fuera B. ¿Ya?
porque beta, perdón, me deja fuera beta porque ya no me lo incluía. Pero tengo la opción también de jugar con el triángulo grande y este pequeñito. Yo digo, este ángulo congruente con este, y listo. Y este ángulo de este triángulo pequeñito que lo comparte el triángulo grande, entonces ya tengo dos datos, que es ángulo-ángulo. Entonces vamos por ahí. La planteamos, si no, entonces vamos a otra opción. Entonces empezamos a citar y decimos ángulo A congruente con ángulo CDB. Y eso es cierto por datos, que aunque no me lo han dicho dentro de los datos, pero está dado en la figura. Entonces puede decir datos mostrados en la figura o por datos, y yo eso lo voy a entender. Luego hace referencia también que el ángulo C es común a los triángulos, ¿verdad? Así como lo hicimos anteriormente. Es que el ángulo C para este triángulo que tenemos acá es congruente con el triángulo A. Se ve que es el mismo vértice C para los dos triángulos, es el mismo. Entonces ahora por postulado, ángulo, ojo aquí, y digo, ¿cómo voy a plantear? Ya dije, planteé 1. Y si tiene los ángulos, pues empieza por ahí, no importa, no tiene por qué seguir el orden. Usted dice, bueno, entonces voy a hablar del triángulo CA, mire, estoy hablando del grande, CAP. ¿Por qué partir de ahí? Porque conozco este ángulo que es común y el siguiente que conozco es este. Y este que no lo conozco, estoy hablando de todo esto, no lo conozco. Alguien dice, ¿y por qué me empiezo con el triángulo A y luego fue a C y luego B a B? También lo puedo hacer, no hay ningún problema. O alguien dice, yo hubiera empezado por el triángulo B, sea como usted quiera, lo importante es que lo escribe. Esa forma a la que vamos a llegar, es cierto que puedes expresarlo de varias formas, pero la respuesta va a ser única. ¿Ya? Va a ser única. No sé qué tomé aquí, no sé qué tomé, ¿ya? Pero yo casi siempre empiezo tomando con los datos que están por ahí, que así no nos confundimos. Entonces aquí está, mire, el ángulo que le estaba diciendo, el ángulo CBD, o sea, este que es θ, es congruente con el ángulo A por dato. El ángulo C, que es congruente con sí mismo, pues el ángulo común, por ser un ángulo común. Aquí hay una propiedad implícita que digo todo ángulo es congruente con sí mismo. Si no quiere escribir la palabra, también es válido que escriba el símbolo. Y ahí leo, todo ángulo es, que dice aquí sin paréntesis, ¿verdad? Congruente con sí mismo. Entonces ahí está. Ya tengo mis dos elementos. El análisis que hice verbal. Entonces ahora ya tengo el postulado ángulo-ángulo. Solo que en este momento voy a escribir primero cuáles son los ángulos en la forma correcta, ¿ya? Con los vértices correspondientes. Entonces, vamos a ver acá, digo triángulo A, empecé con este, miren, A, C, E, con el grande. Entonces, para el pequeño, digo, ¿a dónde está el ángulo correspondiente a este que me detecta también? Este, entonces digo, el triángulo B, el siguiente que dije fue C, ¿verdad? Lo tomo y luego el que sobra que es D. Y listo. Miren, aquí tengo triángulo tal con triángulo tal son semejantes por el postulado ángulo-ángulo para semejanza. Si usted esto lo escribió de forma correcta, lo demás es juego. ¿Por qué? Pues usted ya sabe que gana, está obteniendo longitudes, por lo tanto tiene que jugar con los lados correspondientes. Entonces dice, ¿cuál es la proporción que voy a tomar acá? Que dice, los tres lados correspondientes son proporcionales. Eso es lo que andamos buscando, porque todo es en base a lados que estamos jugando. A menos que me preguntaran ángulos, entonces juego con los ángulos. Pero aquí tengo, miren, este es un lado, este es el lado del otro, el numerador y otro el denominador. En la siguiente razón, ¿verdad? Para formar la primera proporción me va a quedar BC entre CD. Y en la otra voy a tomar AB, ¿ya? Y luego BT. Esto es lo que prácticamente que tenemos aquí, ¿ves? AC es ABC, como BC es ACD y como AB es ABD. Si ya tengo eso, entonces vamos a copiar los datos. Copiando los datos,
Entonces nosotros nos damos cuenta, me sirve, no me sirve, estoy lista para obtener todo lo que corresponda. Bueno, por suerte aquí está copiado también. Aquí tenemos, miren, AC, tengo AC. Lo tenemos. Como me lo dan eso, perfectamente podemos sumar porque es lo que necesito. 4 más 5, 9, ahí está. BC, conozco BC, no, eso es lo que me están preguntando. Y aquí aparece otra vez BC o CB, que es lo mismo. Entre CD, ¿quién es CD? 4. Y luego digo AB, ¿me dan AB? No, no me lo dan. Y BD, tampoco me lo dan. Pero yo no voy a jugar con las tres, lo necesito 2. Te digo, pero aquí tengo BC y aquí tengo CB, si es la misma, el segmento es el mismo, y solo hay una incógnita, entonces no hay ningún problema. Voy a tomar la primera y la segunda, y esta la voto. No me sirve en este momento, pero yo no sé, ¿verdad? Entonces si planteamos las tres, ahí nos damos cuenta y no andamos como perdiendo mucho tiempo. Pues aquí tenemos ya el producto BC o CB, ¿verdad? Por BC o por CB es BC cuadrado. Aquí usted tiene que jugársela con lo que ha aprendido en 110. Si ya sabe que BC al cuadrado es igual a eso, pues BC va a ser a la raíz cuadrada de. ¿Para qué voy a escribir por allá, verdad? O el producto. Si ya sé que puedo tener la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 4, aunque lo tengo que plantear, pero la simplificación es la que es más rápido hacerlo por acá. Y eso es equivalente a tener 3 por 2, para que me hagan las raíces, y eso es 6. Muy bien. Vamos aquí a la semejanza de triángulo rectángulo. Mire que allá no me hablaron, en el tema donde venimos, no me hablaron de la congruencia de triángulos rectángulos. Pero sí nos dieron una como propiedad por allá para ver qué estaba pasando. En propiedad vimos que no se cumple ninguno de los postulados. Por lo tanto, usted puede tener un ejercicio en donde tenga que ver con la congruencia del triángulo rectángulo y ya no le van a dar 3 datos, solo le van a dar 2. Porque ya decía, si la hipotenusa y un cateto son congruentes a las partes correspondientes de otro, entonces son congruentes. Vamos a ver aquí qué está pasando con esto de la semejanza de triángulo rectángulo y por qué. Si no me equivoco, es el último tema de semejanza de triángulos. Perdón, el último tema de triángulos y luego creo que entraríamos a cuadrilátero. Ya la universidad tiró el comunicado oficial de los feriados, ¿verdad? Y así como nosotros teníamos planificado, así es, el coordinador mandó unas cosas, pero yo no le voy a hacer caso. Ya nosotros tenemos nuestra planificación y ya. Yo siempre vine toda esa cosa. No sé, en 110, anoche lo estamos purgando todos los compañeros ahí, a ver esos que no planificaron como corresponde, ¿verdad? Pero bueno. Aquí lo único que, mire que en el tema anterior nosotros hablábamos para un triángulo cualquiera. Y esto es exclusivamente para los triángulos rectángulos. Hay un particular de es por algo. Y el que uno considera es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo, de la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver los triángulos rectángulos. Pero esos triángulos rectángulos no necesariamente van a tener esa forma. Ayer vieron cómo empecé a jugar, voy a rotar uno de ellos y no importa la forma que tenga, siempre va a ser un triángulo rectángulo. Claro que todos pretendemos que esa figura geométrica a la cual estamos llamando triángulo descanse por uno de sus lados. ¿Ya? Y a ese lado por donde descansa es lo que nosotros llamamos base. Este tiene una particularidad que no está descansando por uno de sus catetos. Este descansa con un cateto y tiene mismo esto, pues no importa, pero están descansando los dos por uno de sus catetos. Y este no, este está descansando por la hipotenusa, o sea, la hipotenusa en este momento es la base. A veces les cuesta a ustedes aceptar que ahí se tiene un triángulo rectángulo. ¿Cómo usted me está aceptando que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo? Ya le dije, este simbolito que tengo por acá, otro color ahí como oscuro, ¿no? Ese es el que me está diciendo que ese es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo tenga dibujado? No importa.
Luego dice, ¿y por qué tracé ese segmento ahí? ¿Por qué tracé ese segmento y me están diciendo que es perpendicular? Ah, es que si he trazado ese segmento y es perpendicular en el punto D, nosotros sabemos también ese concepto, que un segmento que va del vértice a la recta que contiene la base en forma perpendicular, ese segmento se llama altura en cualquier triángulo. Y usted dice, entonces es la altura de ese triángulo rectángulo con respecto a la hipotenusa. Con respecto a la hipotenusa estamos diciendo que la hipotenusa es la base. Eso es cierto. Entonces nosotros nos va a interesar ahora obtener la altura de repente con respecto a la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Y usted dice, ¿y para qué si yo ya conozco el teorema de Pitágoras? No siempre el teorema de Pitágoras se puede aplicar. Lo podemos combinar, eso sí. Entonces, la idea de estas dos figuras es que dice, pero si este era un triángulo rectángulo y ahora tomo esta altura con respecto a la hipotenusa, yo puedo separar esos dos triángulos, ¿sí? Y prácticamente es la simulación que tengo entre estas dos acá. Entonces, esta altura me ha dividido el triángulo en dos nuevos triángulos que son triángulos rectángulos. Entonces, vea que en el fondo tenemos tres triángulos rectángulos, el que partimos y luego esos dos que se han dividido. Y aquí puedo hablar de semejanza entre esos triángulos. Pues sí, todo lo que hemos dicho, pero es un proceso largo, ¿verdad? Para estar analizando todo ello. En toda esa lectura que está ahí, se lo confirma de que realmente los triángulos son semejantes. Por ahí andan unas formulitas, que yo lo único que le voy a pedir es que se las practique para que se las aprenda. Va a ser suficiente que cuando le preguntemos uno de esos lados, usted diga, dado que es un triángulo rectángulo, y se dé esa altura con respecto a la hipotenusa, entonces es cierto lo que le estoy citando acá. Y eso va a ser su justificación bien rápida. Solo les cuento las experiencias pretendiendo que usted no cometa esos errores. Otra vez, de las cosas que lo prevengo, porque yo le digo esas cosas no por amenazarlo, se lo digo por prevenirlo, para que no arriesgue su calificación. Yo les digo, por favor, miren esto, allá empiezan a inventar cosas. Es que si inventaran y dijeran las cosas como son, o lleguen a las respuestas, dependiendo de lo que estén diciendo, de forma correcta, pues está bien. Digo, yo recorrió más camino, me hizo trabajar más, pero todo lo que me está diciendo es verdad y no me queda de otra que darle los puntos. Pero cuando dicen cosas que no son, entonces me hacen trabajar por desobediente. Aquí también he visto que me agregan, no sé de dónde, yo no he dado unas fórmulas que dan por ahí y no me lo asocian como corresponde. Entonces, ojo con las letras, y eso ya le he dicho. Yo si voy a citar algo, debo construir la figura máxima que yo no lo he dado. Entonces le digo, tiene que probarlo. Facilísima la fórmula que están por acá. Solo es de practicar. Todo esto se refiere para probarle que existe la semejanza entre esos dos triángulos y llegar a una de estas propiedades. Mire. Ahí dice, se da un triángulo rectángulo y la altura correspondiente a la hipotenusa. Entonces aquí me habla. La longitud de la altura respecto a la hipotenusa es la media geométrica. Esto no es otra cosa más que hablar de proporciones también, en donde se repite una de los términos. A es a B, como C es a D, se repiten. Entonces ahí internamente. Entonces decimos, la longitud de la altura respecto a la hipotenusa es la media geométrica de las longitudes de los segmentos de la hipotenusa determinados por la altura. Aquí solo tengo que concentrarme en la hipotenusa. Mire, aquí donde teníamos, esta es la hipotenusa. Acá, estoy señalando lo que no es. Esta es la hipotenusa. Al trazar esa altura, la hipotenusa me la ha dividido en dos segmentos. Un segmento de longitud AD y el otro segmento de longitud BD. Esos son los tres elementos que me relacionan ese primer inciso. La hipotenusa y estos dos segmentos. Vamos a ver la otra y luego lo explico en la figura que está por allá. Esa es la primera. Y luego dice la segunda. Mire, la longitud de cada cateto es la media geométrica de la hipotenusa. Aquí dice de toda la hipotenusa, ¿ya? Estamos hablando de longitudes. Y la longitud del segmento de la hipotenusa determinado por la altura y adyacente al cateto dado. Mire aquí, uno dice, qué feo está eso. No,
Nos vamos a la figura y ya van a ver. Dice, la longitud de cada cateto. Entonces me están hablando de un cateto esto. Puede ser el cateto AC de longitud AC o el cateto de longitud BC. Eso es lo que me van a relacionar. O este. Uno de los dos, no los dos. La longitud de cada cateto es la media geométrica. Entonces, ahí está otra vez esa proporción de la cual estamos hablando, que una de las variables se va a repetir. La longitud de cada cateto es la media geométrica de la hipotenusa. Entonces, quiere decir que debo considerar toda la hipotenusa. Y la longitud del segmento de la hipotenusa, recuerden que dijimos que la altura me la ha dividido en dos segmentos, el segmento con longitud AD y el segmento con longitud DB o BD. Entonces dice, la longitud de cada cateto es la media geométrica de la hipotenusa y la longitud del segmento de la hipotenusa determinado por la altura, uno de esos dos que les señalé, y adyacente al cateto dado. Entonces, ¿cuál cateto? Si este es el cateto, entonces el segmento que voy a considerar es AD. Y si este es el cateto, entonces voy a considerar el segmento de longitud BD. Ahí le aparecen las proporciones, que cuando tiene las proporciones, vuelve a leer y ve la figura, lo ve más fácil. ¿Ves? Híjole, me lo mandó al otro lado. Aquí está. Pero aquí lo tengo. Aquí está. Entonces vea, dice, o de otro modo, esto es para el inciso A. Cuando decíamos toda la, cuando hablábamos de la altura y los dos segmentos que me determinaban la altura, ¿verdad? Que me dividía la hipotenusa. Entonces, ¿yo qué voy a decir en uno de ellos? La longitud del segmento AD es a la altura, que le estoy llamando CD, como esa misma altura que es CD, es al otro segmento que me dividió la altura, la hipotenusa, sobre BD. ¿A dónde está esa media geométrica que me llaman? Ahí se repite CD y se repite CD. ¿Quién es CD? La altura. Aquí está. Mire, este pedazo de la hipotenusa es a la altura, como la altura es al otro. Y con esto usted no tiene que andar probando esa semejanza. Simplemente dice que por ser un triángulo rectángulo y el segmento CD es una altura, entonces esto es cierto. Rapidito lo va a decir, debería estar. Mire todo lo que tiene que hacer acá, todo esto, para probar, todo esto que está aquí, es para probar la semejanza entre esos triángulos. Mire, si aquí lo estamos diciendo bien rapidito con esto acá, con lo que estamos explicando, usted lo único que tiene que saber es esta. Son dos fórmulas. Esta y estas, que aprendiéndose una, ya se sabe la otra. Entonces, mire la otra que me decía. Toda la hipotenusa, aquí está toda la hipotenusa que es AB. ¿Qué cateto? No sé cuál va a ser, si es AC o es BC, depende de quién es. Pero ese cateto es el que se va a repetir, porque es el que me habla de la media geométrica. Entonces dice, y si tomo AC, bueno, voy a tomar toda la hipotenusa, ese cateto que tengo por acá, y la parte de la hipotenusa que me dividió la altura, pero que sea adyacente al cateto que estamos mencionando, que va a ser AD. Por eso digo acá, en esta de acá, toda la longitud de la hipotenusa que es AB es AC, como AC es AD. Si ya me sé esa, ya me sé la otra, porque lo único que voy a cambiar es que ya no voy a llamar AC, sino que voy a llamar BC. Y si estoy relacionando con BC, entonces ya no voy a tomar el segmento AD, sino que voy a tomar el segmento BD. Por eso dice aquí, toda la hipotenusa que es AB es ABC, como BC es ABD. Y con esa nos defendemos. Propiedades de los triángulos rectángulos. Vamos a ver aquí qué rescatamos. Dos triángulos rectángulos son semejantes, sí. Qué montón me viene por acá. Si lo botamos, pues qué bueno. Y si no, pues nos aguantamos. Entonces dice, tiene catetos correspondientes proporcionales. Catetos. Este es un cateto. Voy a poner que aquí tengo dos. Voy a tener... ustedes imaginan que uno es pequeño y el otro es más grande. Solo es para que vayamos comparando. Aquí lo voy a tener. Déjenme aquí que lo voy a poner un poco transparente. Y voy a borrar el otro porque así no me lo oculta. Solo que aquí se van a llamar de distintas formas. Solo vamos sin los vértices, ¿verdad? Solo comparando los lados.
Entonces dice, tiene catetos correspondientes proporcionales. Entonces quiere decir que este cateto con este de acá forman la primera razón, ¿ya? Porque dice, tiene catetos. Entonces solo debo jugar con los catetos. Esta longitud es a esta, como esta es a esta. Usted dice, pero entre esos dos catetos hay un ángulo comprendido y ahí tengo el postulado lado, ángulo, lado. ¿Para qué me lo voy a aprender? Claro, que ahí está implícito, porque si nos vamos por acá, mire, dije lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Mira, aquí está, ¿eh? Lado, ángulo, lado. Entonces lo voto, ese no me sirve. ¿Para qué voy a estar aprendiéndome otro si está implícito dentro de los postulados que estamos diciendo? Muy bien. Vamos al siguiente. Aquí dice, tiene un ángulo correspondiente congruente. Un ángulo correspondiente. Vamos a suponer que este es congruente con este. Pero yo ya sé que este ángulo también es congruente con este. Ahí tengo el postulado ángulo, ángulo. Lo voto también. Me sirve. Y dice el siguiente, tiene la hipotenusa y un cateto correspondiente proporcionales. Si no me equivoco, por allá había uno que decía lado, lado, ángulo o ángulo, lado, lado con un asterisco y que el ángulo conocido tenía que ser, o el ángulo en mención ahí tenía que ser opuesto al lado de mayor longitud. Y este ángulo yo lo conozco y eso pues hipotenusa. Por lo tanto, esta propiedad que se vaya a pasar allá en el periodo morazánico, no lo ocupamos, porque todo eso está implícito en todos los postulados que hemos dicho anteriormente. Nos salvamos de esta propiedad. Ojo, en la congruencia no nos salvamos, porque allá la tenemos que utilizar. Todo esto es explicación de todo esto que tenemos por acá y esto está por acá. Vamos a ver esta propiedad. Si un triángulo es rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. ¿A qué le recuerda eso? ¿Alguien que me diga qué le recuerda eso? Pitágoras. A Pitágoras. ¿Y por qué le llaman propiedad? Para perderlos. Pero usted sabe que eso no es propiedad, eso es el teorema de Pitágoras. ¿Ves? No importa. Aquí también hay que tener cuidado. Yo le digo, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Todos me van a rezar, van a decir C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y no debemos decir nosotros, porque yo le puedo cambiar las letras. Yo a este le puedo decir que mide A, este acá, la hipotenusa, este B y este C. Y entonces, ¿qué? ¿Estoy violentando algo? No. Se va a decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero ¿qué está viendo en la figura? Claro, cuando uno estudia en un material, a uno le dan algo general, pero eso es de referencia. Y seguro que ahí le están dando una figurita y le están dando los datos. Como nosotros tenemos que enunciar el teorema de Pitágoras, así como dice aquí. Primero tiene que ser un triángulo rectángulo. Dice, si un triángulo rectángulo, no, si un triángulo es rectángulo, ya me están asegurando que es un triángulo rectángulo. Entonces, dice, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Yo no tengo problema, de repente le digo, aplíqueme aquí el teorema de Pitágoras en este que tengo acá en el triángulo ABC, sin escribirme nada y que nos podamos entender. Claro que puede. Usted me va a decir, ya sé, el cuadrado de AB es igual al cuadrado de BC más el cuadrado de AC. Perfecto. Usted solo necesita alguna referencia por ahí para poder interpretar el teorema. Y no es que nos vamos a quedar como que siempre con C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. No, eso no. Entonces, esto ya lo había explicado anteriormente, que nosotros estamos acostumbrados a ver un triángulo rectángulo de cualquiera de estas formas. Ahora ya aprendimos a verlo de esa forma. Pero mire que este que tengo acá también es un triángulo rectángulo. ¿Quién me lo dice? Yo no le he dicho. Pero aquí tengo esta figurita, esto que tengo acá, que ya dijimos que eso nos muestra que hay un ángulo recto y que por lo tanto vamos a considerarlo. Que puede estar de otra forma, como él quiere, puede estar. Aquí, ¿qué pasó? Que no se quiere mover. Mire, como quiera puede estar, y este va a ser un triángulo rectángulo. ¿Ya? No importa. Este es lo que me está diciendo.
Caso contrario, que me dieran cualquiera de estas figuras a lo que nosotros estamos acostumbrados y no me dieran este cuadradito de acá. Entonces ahí no podemos pensar que es un triángulo rectángulo. Tienen que darme algo para asegurar de que es un triángulo rectángulo. A veces los veo también que creen que como conociendo dos lados de un triángulo, todo es Pitágoras. Tampoco es cierto. Dice en un triángulo rectángulo. Yo no sé cuánto sabían que así como existe el teorema de Pitágoras, también existe el recíproco del teorema de Pitágoras. Ya hemos hablando del teorema y de su recíproco. Entonces aquí no me pueden hablar de un triángulo rectángulo, recíproco. Pero si nosotros podemos identificar que tenemos un triángulo con un lado que de repente lo vamos a observar que va a ser mayor longitud. Si nosotros, y ponle este malo, el triángulo, pero me van a dar datos, pero nosotros sabemos cuál es el número mayor, y ese número mayor va a ser el que le corresponde al lado de mayor longitud. Entonces, seguro que el recíproco del teorema de Pitágoras me va a decir por allá. Si el cuadrado del lado de mayor longitud es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, entonces ese triángulo es un triángulo rectángulo. El lado de mayor longitud se le va a llamar hipotenusa y a los otros catetos lo mismo que estamos viendo. Dentro de la historia de la matemática, por ahí dice que hay como, yo no sé a estas alturas, pero cuando yo escribí este material decía que habían como 400 y pico de veces de que formas distintas de probar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora deben haber más. Porque, mire, 370 dice que ya le había aumentado. No importa. Nosotros no necesitamos los de matemática y tienen curiosidad, pues claro que sí es bueno que vean otras formas, pero no vamos a preguntar nada de eso, sino que lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Aquí está el recíproco de Pitágoras, de lo que estamos hablando. Y mire que dice, igual como se lo repite, si la suma de los cuadrados de las longitudes de dos lados de un triángulo es igual al cuadrado de la longitud del lado mayor, solo que yo empecé con el lado mayor, que está diciendo lo mismo. Entonces el triángulo es rectángulo. Y yo le puse otras cositas por allá, ¿verdad? Porque solo si es un triángulo rectángulo, entonces nosotros podemos hablar de lo que es hipotenusa y lo que es de lo que es cateto. Estos ejercicios ahí están resueltos como para que usted obtenga el lado desconocido, no tiene ninguna dificultad aquí para hacerlo. No debe trabajar con valores decimales, ya sabe que debe dar el valor exacto, donde le salga exacto, bien, pero donde no hay exacto, ahí queda. También hay ejemplos donde le piden que corrobore si esos triángulos corresponden a un triángulo rectángulo. Mire, aquí ya me dicen que es un triángulo rectángulo, aquí no me dicen. Entonces, es que este parece que es un triángulo rectángulo. Cuidado con parecer, ¿verdad? Cuando usted compruebe se va a dar cuenta sí o no. Otro que decir, no creo que sea porque sabía aquí tal cosa, pues tampoco, yo no tengo que estar viendo. Entonces, hay que comprobar y cuando comprobemos, entonces nos vamos a dar cuenta. Estos son los mismos resueltos que están por ahí, que esto lo puede hacer. Mañana nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de esta forma, que aquí no hay Pitágoras que valga. De inicio no hay Pitágoras que valga. Entonces usted dice, me defiendo con el teorema de Pitágoras. Puede combinarlo, pero siempre va a aplicar esas medias geométricas. Entonces practique esas dos formulitas que tenemos ahí para mañana hacer de estos ejercicios y ya estamos casi terminando el tema de los triángulos. Mañana me dice si empezamos lo de cuadriláteros el jueves o ya con eso tienen suficiente para ir trabajando. Y aprovechan la semana del feriado de vacaciones. Si tienen preguntas pueden hacerlas. En todo caso es que en decimales o todo ejercicio usted no va a hacer más que lo de decimales. Todos los ejercicios usted yo no sé cómo dice, yo no pienso en que la respuesta salga exacta, más bien pienso en que la respuesta no salga exacta, para que usted no esté tentado ahí a quererme trabajar con valores aproximados. No debe trabajar con valores aproximados, el que trabaja con valores aproximados pierde puntos. Entonces si le da raíz de 2, la respuesta es raíz de 2. Gracias, Leo. Bye.